Bienvenido de nuevo al canal, soy Pobre Millennial y con este vídeo iniciamos una nueva serie de directos que emitiremos tanto en Twitter como en YouTube, en el que traeré a personas de distintos sectores y nos explicarán su día a día y cómo viven ellos su profesión. Empezamos con Hugo Ferrer, uno de los analistas bursátiles que hace tiempo que sigo en Twitter y que predijo el último mercado alcista. Estamos en un momento con el SP500 en máximos, con empresas como Nvidia desbordadas de precio. ¿Hay una burbuja en el mercado? Vamos a hablar de ello. Empezamos. Sí, es el primer streaming que hago en la cuenta y lo estrenamos con Hugo Ferrer, uno de los expertos en bolsa y en mercados que tenemos en Twitter. Y bueno, yo estoy muy agradecido de tenerte aquí, Hugo. Y nada, oye, preséntate un poco porque a mí ya me conocen los que me siguen, pero quiero que te conozcan a ti. Bueno, supongo que al final el FinTweet, ¿no? La comunidad de finanzas de Twitter en España, en el mundo hispano, supongo que no será muy grande y que nos conocerán. Pero bueno, soy Hugo Ferrer, gestor de inversiones, sobre todo alternativas en GPM, gestión de patrimonio inmobiliario. Y también una cosa que hago mucho desde hace un año y medio es dirigir el Club Bursátil Confidencial, donde pues comparto los análisis y comentarios macro que voy viendo y, por supuesto, soy muy activo en Twitter, como no, comentando siempre la realidad de los mercados, la economía y la política en tanto en cuanto que afecta a los mercados, ¿no? Muy bien. Pues, oye, Hugo, mira, ahora que estamos de moda con el SP500, el SP500 ha pasado los 5.000 puntos, todo el mundo está eufórico porque hay un boom de indexados y mucha gente está invirtiendo en indexados. ¿Tú cómo estás viendo la bolsa americana este año? La bolsa sigue en el mercado alcista nacido en octubre de 2022. Pienso, por varios factores, que esa inercia va a continuar. Obviamente, tú sabes, siempre hay correcciones. Es decir, no tengo ningún elemento para pensar que la tendencia ha cambiado a bajista, ¿no? Ahora, igual me pregunta dentro de un mes y medio, van a ocurrir una serie de eventos y tengo otra opinión, pero sigo siendo alcista. Sin embargo, yo no veo euforia. Fíjate tú, lo que veo es simplemente un optimismo mejorando, ¿no? Yo he estado en varios ciclos y conozco lo que es la euforia, y esto no se parece a la euforia. Es decir, fíjate tú que tengo, a nivel macro siempre hay muchas dudas en muchas ocasiones, ahora por supuesto las hay. A nivel técnico la información es clara, esto es un mercado alcista y nuevos máximos suelen llamar a más nuevos máximos, ¿no? Y sin embargo, el sentimiento es la pieza de información que tengo más clara en el sentido de que absolutamente no hay euforia. ¿Cómo lo mido? Por ejemplo, y aunque esté saltando a Europa, pero la encuesta a los consumidores que hace Eurostat o las diferentes agencias de estadística de los países europeos muestra que es verdad que los consumidores han pasado de un extremo pesimismo a un moderado, ni siquiera optimismo, está volviendo el optimismo poco a poco, pero no están ni de lejos de optimistas como lo pudieron estar en 2021, hace nada, o en 2015, o en 2012 o 2008, ¿no? O sea, yo no veo euforia. Es curioso porque ahora hay mucha gente que está diciendo, no, no inviertas en el SP500 porque va a rebotar. Y luego al final te paras a mirarlo. Yo tengo una opinión distinta porque te paras a mirar el SP500, no la tuya, sino que tú ahora te paras a mirar el SP500 y ves que está muy sustentado, ¿no?, por las siete magníficas, ¿no? Y todo el mundo habla de esto. Pero estamos ante un escenario, ante una más que previsible bajada de tipos de interés que potenciará small caps y otro tipo de empresas que todavía no se han sumado a la tendencia de las grandes. Entonces, leí un tuit tuyo que era muy interesante sobre que se estaba comparando esto con la burbuja tecnológica, pero realmente tú comentabas que se parecía más a la época de los Nifty 50. Entonces, oye, para quien no haya leído el hilo, si nos puedes comentar también un poco cuál es tu opinión a este respecto y hacia también lo que yo comentaba, ¿no? De que faltan muchas empresas todavía por crecer y aprovecharse de ese crecimiento, ¿no? Para mí el growth está pendiente de subir bastante con la bajada de tipos. ¿Qué piensas?
Bueno, has sacado la gran pregunta del millón, las dos son temas importantísimos. Por un lado, has hablado de las small cap o de las pequeñas compañías, o todas aquellas, en general todas aquellas empresas que no son las Magníficas 7. Es cierto, igual que el mercado alcista es bastante sólido cuando miramos índices como el Nasdaq 100, el S&P 500, el IBEX, el Stock 600, ¿no? Todos los índices están alcistas. Sin embargo, la profundidad de la amplitud de mercado, cuando vemos que está haciendo la generalidad de acciones, sobre todo en Wall Street, que es el mercado pues, más grande, más líquido, con mayor peso, lo han hecho muy bien los últimos 3 meses y medio, lo han hecho estupendamente bien, pero siguen necesitando confirmar que salen del mercado lateral, me explico. Hemos visto las Magníficas 7 subir una barbaridad, todo eso lo sabemos, pero el resto de valores de Wall Street en general están casi en un amplio lateral desde hace casi 2 años. ¿Por qué? Porque con tipos de interés tan altos, eso nos beneficia a la mayoría de acciones, a la mayoría de empresas, ¿no? Y tú has dicho, bien, si la Fed recorta tipos de interés porque la inflación sigue mostrándose moderada y entonces se puede bajar los tipos de interés, que es la expectativa que hay hoy en día, efectivamente, posiblemente esa amplitud de mercado despegaría. Ahora bien, mi espíritu contrarian y sospechoso me dice que cuidado, porque casi nadie está esperando que los tipos de interés suban, es decir, casi nadie está esperando que la inflación repunte. Y el último mes, o sea, hace unos días, en febrero, relativo al dato de enero, tuvimos un dato de inflación feísimo, que hizo un pequeño susto el otro día en el mercado, luego el mercado se recuperó a los días siguientes, pero como eso es una tendencia, y lo ha dicho Larry Summers, el que siempre ha sido la brújula económica de los demócratas en Estados Unidos, y no me acuerdo ahora qué puesto ha ocupado, pero un puesto muy elevado, ha dicho que él ve que hay probabilidades de que los tipos de interés aumenten y por tanto que la Fed esté subiendo tipos. No es tan claro, lo que quiero decir en resumen sobre este apartado es que no veo tan claro que la Fed vaya a bajar tipos porque hay riesgos y el mercado no lo espera de que los tipos suban. Y si eso ocurre, posiblemente produciría como mínimo, obviamente, una corrección muy importante en los mercados. Sí, estoy de acuerdo. Pero entonces estamos ante un escenario que realmente la gente piensa que hay euforia, realmente no la hay y realmente tenemos también un riesgo de que la inflación repunte, que de hecho también se parece mucho a otro escenario histórico que ahora no recuerdo, pero había otro escenario donde repuntaba, creo que era, sí, en los 80, en los 70-80 que repuntó la inflación. Sí, Primero hizo un pico como el que tuvimos correcto. nosotros el año pasado y luego bajó para abajo y volvió a subir, pero a un nivel muchísimo más alto, que esto también desestabilizó Es mucho. que todo eso se encadena con lo que hablabas antes, que no respondió todavía, de la burbuja, la Nifty 50, ¿no? Vamos a ver. Te voy a decir una clave sobre el sentimiento, porque es una cosa que yo he estudiado mucho y obviamente no hay herramientas objetivas y es mucho más arte que ciencia. Pero cuando mucha gente habla de que hay euforia, normalmente no hay euforia. Hay euforia, siempre habrá unos pocos que lo dicen, pero hay euforia cuando la gente no dice que hay euforia, sino que está convencida de que está en un nuevo paradigma, ¿vale? Eso es sentimiento de euforia. El que la gente hable mucho del sentimiento, mira que euforia, mira que euforia, mira que optimismo, mira que locura, eso normalmente es indicio de que el mercado está bastante moderado en al menos el sentimiento. Vamos a ver, a final del año 60, esto ya casi paleontología, a final del año 60 había un mercado alcista en marcha que venía pues desde la recuperación de la Gran Depresión y por supuesto con mercados cíclicos, pero en general subiendo, ¿no? Parecido ahora, porque ahora si tú miras la bolsa estadounidense viene subiendo desde el 2009, ¿no? Que ya son muchos años. Y a final del 60 se desató una manía o euforia o amor o querencia, como la quieres llamar, por acciones que eran vistas por el mercado como fantásticas, ¿no? Como acciones que podías mantener en cartera siempre porque nunca iban a fallar, ¿no? ¿Por qué? Porque hablábamos de McDonald's, hablamos de Coca-Cola, también hablamos de otras fallidas como ha sido Kodak, ¿no? Que fallaron con el tiempo, también hablamos de Pfizer. Fíjate que todas las IBM son todas empresas
que hoy en día siguen siendo, la mayoría de ellas, las que han sobrevivido, son empresas maravillosas y que han dado una rentabilidad extraordinaria en el muy verdadero largo plazo, ¿no? Sin embargo, a finales de los 60, primero llega una recesión moderada, hay un mercado bajista moderado, luego el mercado provocada por la inflación, luego el mercado alcista retoma el camino y ahí en el 72, el 73, las dos cosas, o sea, en ese periodo se produce un shock inflacionario. Había mucha inflación en Estados Unidos y aparte se produjo pues la crisis del petróleo, ¿no? Y se produjo esa segunda ola de inflacionaria y los bancos centrales se tuvieron que volver muy restrictivos y eso noqueó al mercado. Pero, ¿qué hay en común? Aunque no son exactamente iguales el momento actual, entonces, ¿qué tienen en común? En mi opinión, que ahora como entonces hay unas empresas que la gente piensa que son imbatibles, que están en un nuevo paradigma, como las maravillosas 7, la inteligencia artificial, que sin duda obviamente va a traer una ola de innovación increíble. Pero cuando se paga mucho por lo que es incluso bueno, eso suele tener consecuencias a corto y medio plazo. Por ejemplo, todas estas empresas de la Nifty 50, que en inglés significa la maravillosa 50, es curioso, ¿no? La magnífica 7, la maravillosa 50. Todas estas empresas llegaron a cotizar unos múltiplos muy locos. Y claro, efectivamente, 30 años después, en el 2000, estas empresas habían dado una rentabilidad buenísima al verdadero muy largo plazo, ¿no? Pero sufrieron importantes mercados bajistas durante la siguiente década e incluso tuvieron una rentabilidad relativa inferior al simple índice. Es decir, por muy bueno que sea algo, y la historia nos ha mostrado esto, cuando se paga demasiado por ese algo, normalmente se acaba digiriendo en el corto y en el medio plazo como mínimo. Si son buenas empresas, ya vamos a pensar que estas van a estar aquí dentro de 30 años. Pero si son empresas, en fin, que no hay que hacer la analogía con la burbuja del 2000, que eran empresas sin beneficios, que la única métrica que se estaba mirando era el número de usuarios y de clics, sino que en todo caso la analogía actual es con las maravillosas 50 de los años 70, de principios de los 70, y que, en mi opinión, en todo caso, en mi opinión estaríamos en una incipiente burbuja, ¿no? Al final de la misma, y en mi opinión se han recolectado, se han cogido muchas papeletas para que estemos entrando en esa burbuja. ¿Cómo lo vamos a confirmar? Hombre, el ratio PER está por las nubes, a niveles solo vistos en las últimas décadas, entre el año 98 y 2000, y en el año 2021, cuando el boom de todas las bolsas y de todas las criptos. Sí, está 27 PER por ahí ahora, ¿no? Depende del PER que mires, pero sí. Y, hombre, pues si ahora, por ejemplo, los mercados corrigieran y se moderaran o los beneficios repuntaran mucho, pues entonces todo estaría controlado. Pero desde este punto para arriba en valoración, estamos entrando en burbuja, en mi opinión. Curioso. Yo estoy muy anonadado, ¿eh? Yo pienso que yo no soy un inversor experto y me encanta escuchar opiniones como la tuya. Y respecto a esto, también quiero hablar de una de las grandes modas, ¿no?, de inversión que tenemos ahora, ¿no? Ahora está muy de moda invertir en indexados. Todo el mundo habla de ello, yo incluido, y me gustaría saber, alguien que estudia los mercados desde hace tanto tiempo, ¿qué opina acerca de este tipo de inversión? Tengo varias opiniones. La primera es que hay mucha crítica por parte de los gestores activos de que ahora, justo en diciembre en Estados Unidos, que es donde más historial hay, donde más datos hay, la gestión pasiva, más llamada pasiva, vamos a llamarla indexada, sí, porque aquí pasivo no hay nada, alcanzó en volumen, no ya en flujo, sino en volumen, superó el 50%. Es decir, ahora la mayoría del dinero no piensa dónde se pone, sino que simplemente se indexa. Hay mucha crítica diciendo que eso hace los mercados más ineficientes. Yo, en mi humilde opinión, no creo que eso sea así, porque los mercados no se mueven por volúmenes principalmente, sino se mueven dependiendo de si los compradores o los vendedores tienen más urgencias que los opuestos, ¿vale? Al fin y al cabo, ponte este ejemplo. Si tú y yo estamos en el desierto y tenemos un vaso de agua, yo lo tengo y te lo quiero vender, ¿tú cuánto pagarás por ese vaso de agua? Infinito, porque si no lo pagas te vas a morir. Ahora tú y yo nos encontramos en otro escenario.
en una selva llena de agua potable, frondosa, jugosa, y yo digo, oye, Adrián, cómprame este vaso de agua, y te dice, pero te ríes de mí. Fíjate que el comprador es uno, el vendedor es uno y el objeto de venta es uno, y sin embargo el precio ha cambiado radicalmente. Por eso yo no soy nada crítico con la gestión pasiva o indexada, porque no creo que haga los mercados realmente mucho más ineficientes. Dicho esto, como el mercado americano, que ha sido que es el que más peso tiene en el mundo, dos tercios de la bolsa mundial es el mercado americano. Y como eso ha contrastado mucho con las bolsas europeas, que lo han hecho mucho peor, no el DAX, pero sí la bolsa europea en general, el IBEX. ¿Qué pasa? Que el mercado alcista americano de 2009 hasta 2024, hasta hoy en día, brevemente interrumpido por breves correcciones, o un mercado bajista muy moderado como el de 2022, ha hecho pensar que es una estrategia sencilla, pero no lo es. Yo me acuerdo perfectamente en 2009, en el sur del mercado, nadie hablaba de indexación, ¿vale? Porque la gente estaba acojonada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la indexación es una estrategia buena, como hay otras muchas buenas que hay en los mercados, es buena, pero tiene mucho sesgo de pasado y no se tiene en consideración por los inversores más novatos, incluso no tan novatos, que es una estrategia mucho más complicada de llevar de lo que parece. ¿A qué me refiero? Claro, es muy fácil comprar cuando las cosas están subiendo y parecen placenteras, pero cuando el mercado cae un 40%, los medios de comunicación te hablan de desastre, parece que Europa se va a desintegrar, cuando las noticias son horribles y lo ves mes tras mes, tras mes, tras mes en la tele, en los medios de comunicación, de repente los seres humanos que tenemos una psicología de masa, como todos los animales, empezamos a tener miedo, o incluso no tenemos miedo, sino que nos despiden y tenemos que hacer uso de nuestros ahorros. Y entonces digamos que la indexación no es el bálsamo de Fierabras que todo el mundo piensa, es mucho más complicada. Dicho esto, en mi opinión, tiene a favor, por supuesto, las comisiones más bajas, pero también que un inversor particular, si de verdad está invirtiendo para el muy largo plazo, no para 10, sino para 30, puede mantenerse psicológicamente más alejado del mercado y de la psicología negativa cuando surgen problemas. Y sobre todo, un inversor particular puede ir metiendo sus ahorros de forma según le llegan o según algunas de las estrategias que hay. Y entonces eso, por mucho que haya un mercado bajista durante una década, pues eso hace que tu precio medio de compra vaya reduciéndose y que efectivamente en el largo plazo tengas buenos resultados. Es buena estrategia, pero no es tan fácil como quieren hacer vender. Totalmente de acuerdo. Entonces tú prefieres antes la selección de acciones que que la indexación o de la gestión pasiva, aunque la gestión pasiva tenga unas ventajas fiscales en España a la hora de traspasar posiciones. O sea, tú prefieres seleccionar acciones. Bueno, yo no invierto en acciones, vamos a ver. La fiscalidad en España es igual, sea indexada o activa. Es decir, tú puedes comprar un fondo de inversión de gestión activa y eso tiene la misma fiscalidad que un fondo referenciado al SP500. En No, España, evidentemente. sí, en España tenemos el problema, por eso fiscalmente es lo mismo. Yo no invierto en acciones, yo soy un inversor macro, que encima no soy un inversor macro que busco estrategias alternativas. No busco para bien y para mal, a veces para muy mal, parecerme a los índices, sino que intento descorrelacionarme bastante. Y eso va desde tener estrategias que buscan que los mercados bajistas no se pierda tanto, no siempre lo vas a lograr, lamentablemente, pero en algunos mercados bajistas evitarlos parcialmente. Entonces, digamos que yo no soy ejemplo para nadie porque busco estrategias muy alternativas y no es lo que creo que la mayoría de la gente debería hacer, ¿no? Pero no selecciono acciones. Yo, por ejemplo, un inversor macro es quien se centra en los factores generales de la economía, la macroeconomía, la política, todo lo que es general, ¿no? A mí, por ejemplo, los resultados de una empresa no me importan. Hoy es un día especial porque van a informar de los resultados de Nvidia. De Nvidia, sí. Pero, y es curioso porque ha ganado tanto peso y es realmente la compañía líder de todo el mercado alcista que su resultado va a tener influencia, al menos en el corto plazo, en los mercados, ¿no? Pues, hoy es una excepción. Pero que quiero decir, ¿qué significa esto? Un inversor macro, pues, por ejemplo, que vemos que llega una recesión y en algún momento dado decimos, creo que hay muchas probabilidades de recesión y que los mercados caigan.
no vendemos acciones que tengamos en cartera. Lo que vendemos es, por ejemplo, futuros sobre el S&P 500, especulamos a la baja, ¿no? Y también lo contrario, estás en medio de una recesión, el desempleo cada mes va peor, o sea, todo hecho un desastre, y por lo que sea dice, creo que viene una recuperación. Entonces coges y compras el índice, ya sea por futuros, por ETF o con opciones. Por opciones. Hay muchos instrumentos, sí. Sí, pero estos son instrumentos bastante más arriesgados que los que suele utilizar el inversor particular, ¿no? ¿Estarás de acuerdo conmigo en esto? Bueno, la palabra arriesgado es muy relativa, me explico. La gente habla de los futuros como un instrumento más arriesgado porque por naturaleza te dan apalancamiento. Obviamente esto en manos de un particular que tiene una cuenta de 10.000 y que lo que busca es invertir con un poder de compra de 50.000, es muy peligroso. O bueno, o ya con CFDs, con tantos brokers de CFD, que es un producto que yo no recomiendo porque creo que ese apalancamiento es una locura. Hay gente con una cuenta de 10.000 que va a un broker de CFD y tiene un poder de compra de 200.000. ¿Qué pasa? Que eso es la receta segura, casi segura, 99,9%, de que tu cuenta quede liquidada. Sí. Pero un futuro en sí mismo es un instrumento que no es más arriesgado, me explico. El futuro no tiene por qué tener apalancamiento. Si yo tengo una cartera de $500,000 y compro un futuro, ese futuro vale $500,000, el valor nominal. Tengo mi patrimonio es $500,000 y mi posición obtenida con un futuro, no solo más barata, porque me ha costado $1 entrar en esa posición, sino que con un solo contrato mantengo una exposición al S&P 500 y sin apalancamiento. Es decir, todo es relativo en esta vida, ¿no? Lo que es arriesgado, que tú quieres decir, es que el apalancamiento es arriesgado. Sí, muchísimo. Pero un instrumento es como un cuchillo. Con la misma matas que con la misma cortas para la pizza, ¿no? Una buena reflexión. Es una buena reflexión. Pero volviendo al inversor particular, esto no es una estrategia que realmente pueda hacer cualquiera como yo, que soy un inversor particular, o mucha de la gente que nos ve o que nos lee en Twitter. Claro. Entonces, para el inversor particular, ¿cómo crees que podríamos aplicar tu estrategia a través de otros instrumentos? No hay manera, porque siempre busco cosas muy alternativas y no hay manera de traducirlo y no es la intención. Fíjate, por ejemplo, que cuando yo analizo y comento los mercados, lo hago enfocado en una pluralidad de personas. Es decir, por ejemplo, en el Club Bursátil que dirijo, el Club Bursátil Confidencial, tengo gente que son profesionales de la industria siguiéndome, o sea, gestores de fondo, son los que conozco, porque después hay gente que no conozco. Asesores, supongo que habrá un montón de gente de banca. Es decir, es curioso porque me lee gente profesional y también gente que está aprendiendo. Porque yo mis análisis y comentarios, digamos que pueden ser aprovechados por los perfiles que creen que lo pueden aprovechar, que pueden ser muy diferentes, ¿no? Así que no trato de enseñar ningún método de inversión, sino lo principal que hago es tratar de enseñar a entender y observar los mercados. Sobre todo entender porque incluso entre muchos profesionales muchas veces no ocurre lo que está... En general, a lo largo del tiempo, no son capaces de entender lo que está ocurriendo. Y digamos que esa es un poco mi especialidad, decirle, oye, pues está ocurriendo esto porque el mercado está interpretando las cosas de esta manera y ese es el valor que yo aporto, por ejemplo, en el club, ¿no? Pero luego, a nivel particular, lo que la gente debe hacer, te voy a decir que es una pregunta complicada, porque es lo mismo que alguien que estemos enfrente de un funcionario de 60 años que enfrente de un emprendedor de 25 o de un autónomo de 25, no es lo mismo. No hay una fórmula unívoca para todo el mundo, eso no existe. Eso de compra el SP, indexate al mundo. Oye, pues depende. Por ejemplo, si tú eres funcionario, tienes mucha seguridad, con lo cual, paradójicamente, en tus ahorros deberías asumir más riesgo. Más riesgo no significa hacer ninguna locura, es indexarte. Pero si resulta que eres una persona de clase media, que tienes igual 50.000 euros y que ese dinero es muy importante en caso de que pierdas el empleo, ¿qué pasa? Que si el mercado cae a la mitad, los mercados caen a la mitad cuando hay crisis. Y cuando hay crisis lo probable es que tú pierdas empleo. Entonces digamos que puedes perder tu empleo y la mitad de tus ahorros a la vez. Con lo cual, igual la estrategia para esa persona no es indexarse al mundo, sino tener una estrategia más diversificada o diferente, o igual con muchos bonos o mucha liquidez. O sea,
para mí, lo que no se puede hacer es recomendar indéxate a cualquier persona porque los perfiles varían mucho. Y lamentablemente en Twitter todos hablamos de los mercados y todas estas cosas porque nos encanta, pero realmente hay que admitirlo, lo más importante que pasa a una persona es asesorarse con un asesor independiente que estudie tus circunstancias únicas, porque claro, no es lo mismo, como digo, el funcionario, que el padre de familia con tres hijos. Es que no es lo mismo. Evidentemente. Entonces, Claro, la claro. gente en España tenemos un problema, que no estamos acostumbrados a ir a un asesor y decir, mira, mi vida es así, mis ingresos son tales, mi mujer tal, lo que sea, pim, pam, pim, pum. Y eso puede dar lugar a diferentes, a tomar más riesgo o menos riesgo. Es que lamentablemente no hay un indéxate y ya verás. Sí, a ver, yo siempre cuando hablo de inversión, siempre hablo de un dinero que no das por perdido, pero que es un dinero que no vas a necesitar en el corto o medio plazo. O sea, yo siempre digo que antes de invertir tienes que tener unos ahorros que sustenten tu estilo de vida por lo menos un año. Teniendo hijos, yo te diría que incluso 15 meses o 2 años incluso. Por ejemplo. Mi opinión, antes de ponerte a invertir. Eh, lo que sí que es verdad es que pienso que cualquiera debería invertir más que nada por el escenario de deuda que nos estamos encontrando en el mundo. Hay un libro muy interesante que tengo a medio leer, que es de las crisis de deuda, que es el último que sacó Ray Dalio. Y al final no tenemos que olvidar que el mundo ahora mismo se está debiendo 3 veces a sí mismo, o 3 veces y media. Y no podemos confiar en el poder de los estados a la hora de tener una pensión. Tú igual sí, pero yo no lo creo. No sé qué diferencia de edad tenemos, pero por ejemplo, mi padre sé que recibirá una pensión de aquí 2 o 3 años, pero yo de aquí 30 no lo tengo tan claro. Entonces, yo creo que sí que debemos invertir, pero claro, lo que dices tú, asumiendo los riesgos. Pero yo creo que también podemos aprender a evaluar nuestro perfil. Yo no creo que todo el mundo tenga que ir a un asesor Ah, financiero no, 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 a, no, exacto. a que le diga lo que tiene que hacer y dónde tiene que invertir su dinero. Porque afortunadamente hoy en día la inversión se ha democratizado mucho. Recuerdo cuando empecé a invertir hace 12 años, lo hacía en Plus 500, que era una mierda. Y poco a poco luego me pasa a los bancos, luego me pasa a los brokers, de los brokers ya te vas pasando a otras cosas. Pero ahora, hoy en día, todo esto está muy de la mano. Puedes invertir en brokers mejores o en brokers peores y con comisiones distintas, pero al final yo creo que todo el mundo hoy lo tiene accesible de la mano, ¿no? Lo importante es crearse un criterio propio y analizar la situación propia. Entonces, a colación con todo esto, tú hablabas que tú tienes tu club bursátil y tal, y cómo enseñas a la gente a que ellos mismos, sin necesidad de acudir a un profesional, sean capaces de tomar decisiones informadas de inversión. Bueno, para nada, por ejemplo, me centro, porque aquí estamos hablando de finanzas personales, que como tú bien dices, no necesariamente tienes que ir a un asesor, tienes que ser consciente de cuál es tu perfil. Y a mí me hace mucha gracia cuando un funcionario, en mi familia hay varios, me dice, no, no, que yo soy muy cauta. Digo, no, no deberías ser cauta, tú tienes tu sueldo y como tienes ya una edad vas a cobrar tu pensión, no seas cauta, en todo caso, pon un dinero para arriesgar. Pero bueno, eso es lo importante es entender el concepto de que cada uno es muy diferente. Luego lo que yo hago en el club bursátil que me has preguntado, yo no me centro en esa parte de las finanzas personales, que a mí no me gusta. O sea, hay gente que tiene pasión por ello y no tengo pasión por ello. A mí mi pasión es entender la realidad de los mercados, ¿no? Descifrarla, ver dónde mi escenario se cancela. O sea, que digamos, vamos a decir, que hago como de traductor, porque yo más que hablar del futuro, que también lo hago mucho, pero justo hoy dentro de un rato voy a publicar un artículo al respecto de esto, de si se puede pronosticar o no, que en general la respuesta es no. Pero más que pronosticar el futuro y hablar de futuro y de tendencias actuales, intento hacer de traductor, ¿vale? Para la gente, tanto profesionales como los que están aprendiendo. Oye, la gente cuando se acerca a los mercados no tiene ni pajolera idea de por qué ocurren las cosas que ocurren, ¿vale? Y aunque sea al presente o lo recientemente ya pasado, esa parte de trabajo mía es fácil, porque cuando lidias con el pasado reciente o el presente que ya es pasado, eso es fácil, porque explicar las cosas es muy fácil en este mundo, ¿no? Pero eso es un trabajo que mucha gente necesita. La gente necesita que le traduzcan, que le expliquen por qué hay ciertas reacciones o porque le expliquen a veces cuando nadie entiende nada. Y luego entonces,
hago una labor de enseñar a entender los mercados, a explicar los mercados. Que la gente dice, es que no sé por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Oye, yo tampoco sé cuál es la causa última tal vez, pero el mercado está interpretando de esta manera, o hay dos visiones opuestas. Y hago de traductor, de enseñar eso. Y luego de vez en cuando creo que las probabilidades están muy sesgadas hacia un lado, por ejemplo, el 30 de noviembre del 2022, señalé que venía un probable mercado alcista. Eso fue un mes y medio después del suelo de mercado. ¿Por qué lo hice? Porque pensaba que las probabilidades, por una serie de hechos, estaban a favor del mercado alcista, como así afortunadamente ocurrió. Pero lo que te quiero decir es que me centro en explicar los mercados, hacerlos entender, hablar del futuro, sobre todo cuando creo que hay buenas probabilidades hacia un lado, que eso es de vez en cuando, pero no me centro en lo que las personas a nivel individual tienen que hacer. Entre otras cosas porque legalmente no lo puedo hacer. Yo soy gestor en una sociedad de valores y no me puede llegar uno, hola, soy fulanito Pérez, mi patrimonio es tanto y yo no puedo asesorar atendiendo a esas circunstancias personales. Entonces, no lo hago por temas legal, pero tampoco porque no es mi pasión. Pero reconozco, fíjate tú, que es una labor mucho más importante que la mía. La de un asesor que te pueda explicar las cosas de cómo, a grandes rasgos de cómo poner tu patrimonio. Que no pongas todo tu dinero en Bitcoin, ¿vale? O en Nvidia, las cosas de moda. Cosas razonables, Claro. por otro lado. Sí. De todos modos, a mí me gustaría saber dónde miras. O sea, sé que es tu trabajo, pero para que si alguien quisiera intuir o hacerse una idea de cómo analizar el mercado a nivel macro, ¿tú dónde buscas los datos para sustentar tus teorías o tus suposiciones? Sí, sí. Pues mira, cuando uno empieza, esto es cliché, pero es así, se lee un millón de cosas, un millón de blogs. Claro, yo soy, por cierto, antes decía la diferencia de edad, yo tengo 41, cumplo ahora 42 en breve, y soy el primer millennial. O sea, cuando ves lo que ponen los sociólogos, dice, el primer millennial es del 82, así que yo soy el padre de los millennials. y, y entonces, ya cuando yo empecé había blogs, sobre todo muchos americanos, había mucha información online, ¿no? Entonces, me leía todo, veía todos los datos macro, por supuesto muchísimos libros, o sea, pues ahí está mi biblioteca con muchísimos libros que he leído, otros tantos que no he leído, pero al final, digamos que a medida que vas entendiendo más las cosas, te hace falta mucho menos lecturas. Yo, por ejemplo, a este punto, que llevo 16 años en los mercados, desde la primera, 16 o 17, no sé, no me acuerdo, la primera vez que compré algo, que fue el Dow Jones, digamos que yo, por ejemplo, no utilizo casi indicadores, observo la evolución de los mercados, cómo reaccionan las noticias, veo las noticias más importantes. ¿Dónde miro? La agenda de investing. No te creas tú que miro, por ejemplo, a mí no me sale rentable tener un Bloomberg porque Bloomberg a nivel de datos macro no aporta nada, son datos públicos. En el momento que sale el dato de empleo, sale diseminado en todas las fuentes y yo por tener Bloomberg no hago nada con eso. Otra cosa es un tío que necesite la plataforma para analizar un valor, con un montón de información de un montón de lados y es útil. Pero un inversor macro, que es información general y pública y gratis, no le hace falta más que mirar la agenda de investing, que es lo que miro. Digo, también tengo alguna otra agenda por ahí, pero con el tiempo ni la miro. Porque encima ya, como estás tan metido en el mundo, ya sabes los datos que vienen, cuando vienen, todo el mundo lo comenta, ¿no? Es como natural. Así que tú me preguntas, ¿qué miro? Pues miro los datos macros que van saliendo. Como tengo un esquema de cómo interpretarlos, pues hago mis propias interpretaciones. Es decir, no leo en otros sitios lo que opinar, ¿vale? Para bien o para mal, lo que la gente lee de mí no sale de ningún otro lado, sino que la propia fuente soy yo, las interpretaciones. Entonces miro los mercados, su evolución, miro si están en tendencia a través de diferentes formas, miro mucho la amplitud de mercado, y miro los indicadores macro. ¿Qué estoy mirando ahora mismo? Que igual ayuda a apuntalar la respuesta. Pues ahora mismo estoy viendo, que no lo he hecho, te lo digo, nunca, el resultado de Nvidia, cómo el mercado reacciona a eso, ¿no? Porque se ha generado esta situación tan particular. Pero en general, ahora que el mes ya acaba, lo que voy a mirar en marzo es el dato de empleo, que viene prácticamente cada primer viernes de mes. Siempre es muy importante, porque el dato de empleo es como la prueba de algodón de cómo va la economía americana. Si el dato sale malísimo, los mercados están cayendo, los bonos subiendo, en fin, en fin.
Y, por supuesto, el dato más importante de los próximos 40 días es el dato de inflación, que será publicado el 12-13 de marzo. ¿Por qué? Porque la inflación venía muy controladita, muy bien, hasta el dato conocido en febrero, que era el dato de enero. Y ahí se vio que la inflación subyacente del sector servicios, o sea, estás quitando la energía, la comida, estás quitando hasta también el inmobiliario, que allí es más retrasado como se mide. Tú quitas todo y el precio de los servicios están subiendo. ¿Qué pasa? Que eso ha generado un pequeño susto, pero creo que la gente, o el mercado, ¿no? Por hablar, el mercado no es un ente con una mente, es millones de personas, pero creo que la interpretación que se está haciendo es, uy, este dato ha sido curioso de inflación en febrero. Vamos a ver qué pasa en marzo, a ver si fue una lectura errática, ¿no? Porque siempre los indicadores macro siempre se pueden permitir lecturas erráticas de un mes, pero como el dato de inflación en marzo sea malo, posiblemente tengamos unos meses complicados en bolsa como mínimo. Muy bien. Oye, mira, nos hacen una pregunta también a colación de que estás mirando el dato de Nvidia como algo relevante para medir el mercado. Nos preguntan qué afectación puede tener sobre Dow Jones que Amazon entre. No mucho, porque estamos hablando. Hombre, el Dow Jones supongo que le irá bien si no es un factor importante, no es relevante ni no merece consideración especial, ¿vale? Amazon es una buena empresa y va a hacer lo que tenga que hacer, independientemente de estar en un índice. El índice Dow Jones es un índice que la gente no debería mirar porque está mal construido. Lo que pasa es que mantiene una alta correlación con el S&P 500 y ya está. ¿Por qué? Porque es un índice que se basa en los precios de las acciones, o sea, el precio nominal de las acciones que lo componen, es un poco absurdo. No es un índice por capitalización, que es lo más común que vemos en índices como el S&P 500, el IBEX 35 o el DAX 40, ¿no? Y sobre Nvidia, lo único que me interesa, digamos que ahora estamos en un momento muy interesante. Yo creo que tengo la tesis, hablo de tesis, fíjate, no te digo, Adrián, pienso esto seguro, no sé qué, no sé cuánto, no. Es una tesis que estoy intentando valorar si se confirma o no, que es la de una burbuja parecida a la de las Nifty 50. ¿Qué pasa? Que el dato de hoy es muy importante porque ha habido un calentón muy importante en los mercados durante los últimos 3 meses y pico, y en verdad, desde que empezó el mercado alcista en octubre de 2022. Y lo que la gente está expectante hoy es, ¿va a Nvidia, los beneficios de Nvidia, van a poder llegar a las expectativas creadas o se va a quedar corta? Y como se llega a un punto tan tenso de su vida, donde obviamente hasta hace falta una corrección porque todos los mercados fluctúan, digamos que como el beneficio sea superando las expectativas, eso podría ser un elemento más que alimente esa potencial burbuja de la que estoy hablando. Y si es malo, pues, hombre, sería como echar un jarro de hielo y agua fría a un momento caliente del mercado en el corto plazo, ¿no? Muy bien. Mira, yo te quería hacer otra pregunta y es, ¿qué opinas de la renta fija con el escenario macro que tenemos hoy? La renta fija, fíjate, a mí me hizo mucho daño en el 2022. La renta fija, mucha gente ya desde el año pasado estaban diciendo que era compra. Claro, tú ves tires, o sea, rentabilidades que te ofrece el bono, del 4 o 5% en los bonos a 30 años, 10 años, 10, 30 años, y es muy atractiva. Claro, si tú eres capaz de aguantar la fluctuación de precio, ahí tienes un bono dándote un 4 o un 5%. Pero a nivel estratégica, yo pensaba el año pasado que era un rebote y que seguía en tendencia bajista. A día de hoy sigo pensando lo mismo. La renta fija está en tendencia bajista y yo invierto por tendencias, ¿vale? Dicho esto, históricamente la renta fija, a lo largo del ciclo económico normal de varios años, empieza a subir, a estar en tendencia alcista cuando la Fed recorta tipos de interés por primera vez, o desde los meses previos que se intuye ya que la Fed va a recortar tipos de interés. Como eso no ha llegado, y aunque el mercado ha llegado a descontar muchos recortes de tipo en el 2024, hay bastantes dudas. En mi opinión, la renta fija de momento no es una opción para invertir de la forma en la que yo invierto, ¿eh? Pues otra cosa es que uno diga, pues a mí me da igual porque me gano el cupón del 4 y digo, me parece perfecto. No te preocupes porque ya subirá la renta fija.
Pero creo, es que en mi visión más macro y más teórica y abstracta, creo que estamos en un mercado lateral, porque a largo plazo no hay mercados bajistas como tal, hay mercados laterales tanto de la renta fija como de la bolsa. Creo que el punto de sobrevaloración, ya lo advertí en 2021, digamos que quien invirtió en 2021 al calor de aquella toda su vida, a nivel agregado del S&P 500 de la bolsa, no va a tener rentabilidades muy locas una década después. ¿Por qué? Porque en 2021 se alcanzó una sobrevaloración tan extrema que uno recibe a largo plazo lo que compra. Si compras caro a largo plazo y que empiezan 10 años, pues normalmente las rentabilidades son menores. ¿Significa esto que uno no debería invertir? No, de nuevo, cuando hablamos de indexación, antes te he dicho que es una buena estrategia si uno tiene la psicología suficiente para mantenerse, si entiende los mercados, cómo funcionan y los largos plazos de drawdown o de pérdidas que se pueden producir, y tercero, si sigue comprando. Eso es el antídoto a hacerlo mal con indexación, por ejemplo. Yo tengo una pequeña teoría sobre el tema de la renta fija, por eso te hacía la pregunta. Ahora mucha gente está hablando de renta fija también porque se espera el recorte de tipos, ¿no? Todos estamos esperando ese recorte de tipos. Pero si se confirma una repetición de historia, como aquello que comentábamos antes, de que tenemos un repunte inflacionario mucho más alto y no rebajan tipos, igual estamos más jodidos en la renta fija. No sé, ¿qué piensas de esto? Hombre, O sea, igual no funciona la renta fija con este riesgo que tenemos de no, repetir. si el escenario es que la inflación repunta y la Fed tiene que mantener o subir tipo de interés, la renta fija va a volver a caer a los mínimos de 2022. La renta fija en Estados Unidos sufrió su mayor mercado bajista de toda la historia. ¿Por qué? Porque se pasó de unos tipos de interés casi cero. En el 2020, el bono a 10 años tenía una rentabilidad de su cupón del 0,50. O sea, y se pasó de 0,50 a más de 4, ¿no? A 5. ¿Qué pasa? Que eso, como las rentabilidades y los precios se mueven de forma inversa, el precio de los bonos se hundió. O sea, la destrucción de capital vista, la destrucción de patrimonio vista entre 2022 entre 2021 y 2022 ha sido una de las mayores de la historia, tanto en términos nominales como reales. Es decir, fue una destrucción brutal. Lo que pasa es que la gente, el inversor minoritario, está más enfocado en la renta variable y ahí no se sufrió tanto. Pero el desastre de 2022 en la renta fija fue histórico. Más que cuando la guerra civil americana. O sea, imagínate tú. O sea, es que es tremendo cuando se dice así. Y en mi opinión, el riesgo de ver más caída en la renta fija es muy elevada. Y a mí, oye, yo me tengo que ir guiando por los datos y a mí me dejó muy mosca el dato de inflación de febrero. Y creo que, como digo, en marzo ese dato va a mover montañas, para bien o para mal. Pero para mí la renta fija, la forma que invierto yo, que no es la que tiene que invertir la gente, es un no tocar de momento. Muy bien. Pues Hugo, para acabar, yo sé que has sacado un curso de bolsa, que tienes tu membresía. Bueno, yo creo que después de esta charla todos los que nos estén escuchando pueden ver que eres un tío que sabe de lo que habla. Entonces, bueno, quiero darte un poquito de espacio para que nos hables de ello y, y que promociones, aprovechando el altavoz que tenemos aquí, eh, esto que has hecho, que es nuevo, que es espectacular. Yo lo he visto, pero prefiero que lo describas tú para la gente que nos está viendo. Bueno, en julio de 2022 era en medio del mercado bajista, que tuve la suerte de, como digo, fíjate, en 2022 con los bonos lo hice muy mal, me hicieron sufrir mucho, pero a nivel analítico tuve un gran acierto porque preví el mercado bajista que empezó en enero de ese año, ¿no? Y bueno, pues hubo bastante seguimiento de mis comentarios de mercado y todo eso, y en julio de 2022 hice una masterclass, la primera que hacía, que fue como 1000 personas pagando, que es lo interesante, ¿no? Y a partir de eso me di cuenta de que había, pues, había ese mercado para explicarle a la gente las cosas, ¿no? Ya no ni pronosticar ni nada, sino explicarle las cosas, y además de forma pausada, a ver si me explico. Los mercados es como muchas carreras. Iba a decir medicina, pero también ebanista, ¿no? Tú no puedes aprender las cosas en 2 tardes, como decía que el asesor de Zapatero. No existe eso en los mercados, ni en ninguna profesión. Lamentablemente requiere tiempo
y requiere espacio. Entonces el club, creé el Club Bursátil Confidencial con esa misión que, oye, te va a costar poco porque vale 10 euros al mes, o sea, regalado en mi opinión, porque por todo el valor que aporto, o sea, ahí pues por lo menos me creo mi propio trabajo, ¿no? ¿Y cuál es la singularidad? Pues que no es un curso como tal, no es un curso de... Sí, tengo un curso dentro de la membresía, un curso que pagas extra 49 euros y tienes ese curso. Eso es un poco para acelerar el conocimiento, pero lo importante es que a lo largo de los meses, de los trimestres, según se van sucediendo los diferentes eventos de mercado, el ir entendiéndolo. No lo mismo que se explique todo un contenido en una clase teórica de 9 horas, como teórica o con esquema, de 9 horas, que ir viendo poco a poco, semana a semana, y mes a mes, y trimestre a trimestre, pues los eventos y cómo se interpretan y se ven los grados de incertidumbre. Es decir, enseñar a lo largo del tiempo según los propios eventos de mercado y de política monetaria, porque en mi opinión es la única forma de aprender. Y ese es el Club Bursátil Confidencial resumido. Aprender a lo largo del tiempo, pues a un precio pues casi regalado. Y va muy bien. Ya. O sea que supongo que a la gente le gusta porque va muy bien. Bueno, pues ya sabéis, los que nos estáis viendo, que si os apetece, os ha gustado la charla con Hugo y oye, queréis aprender de él, yo el primero, eh, os dejaré cuando publique este vídeo en YouTube y en Twitter un link hacia su membresía en la que podréis aprender pues todo esto que hemos estado hablando hoy. Así que, Hugo, ha sido un placer estrenar contigo esta charla, este espacio, sobre todo. Parece que no va muy bien Twitter con el tema del streaming, pero bueno, no os preocupéis porque lo vamos a dejar grabado y lo colgaremos. Y, oye, agradecerte que estés aquí y nada, te doy tu minuto de oro para despedirte de la audiencia. Minuto de oro no, nada, que gracias por tenerme y espero que este espacio que inauguras pues vaya muy bien porque, bueno, en fin, además que lo hagas sobre todo en Twitter porque es la red social la única en la que me manejo. Y nada más, siempre deseo las mejores inversiones a todos, sea el estilo que utilicen y si quieren pues entender más los mercados pues ya saben dónde encontrarme tanto en Twitter como en mi página web.